Detente ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar fue prohibido durante siglos por una razón que te va a dejar sin aliento. Existe una palabra en hebreo, una sola palabra, que los rabinos más antiguos pronunciaban en secreto para abrir el flujo de la abundancia universal. Pero esta palabra no la podía usar cualquiera. De hecho, fue ocultada intencionalmente de quienes vivían en la escasez, porque el poder que contenía era tan potente que podía transformar la realidad de una persona en cuestión de semanas. Y hoy, por primera vez, vas a conocerla. Pero te advierto algo, una vez que la pronuncies correctamente y entiendas su frecuencia vibratoria, tu vida no volverá a ser la misma. La abundancia comenzará a fluir de formas que jamás imaginaste. Pero eso sí, tienes que quedarte hasta el final, porque si la usas mal o en el momento equivocado, puede tener el efecto contrario. Así que ponte cómodo, apaga todas las distracciones, porque lo que viene es información que ha estado guardada bajo llave en las sinagogas más antiguas de Jerusalén. Hace más de 2000 años, en las tierras sagradas de Israel, existía una casta especial de rabinos que no solo estudiaban la Torá, sino que dominaban algo mucho más profundo y misterioso. Estos hombres santos conocían los secretos del lenguaje hebreo original, ese idioma que según la tradición cabalística fue usado por Dios mismo para crear el universo. Cada letra hebrea no es solo un símbolo, es una frecuencia de energía, una vibración que interactúa directamente con el campo cuántico de la realidad. Y cuando estas letras se combinan de cierta manera, forman palabras de poder, palabras que no solo describen la realidad, sino que literalmente la moldean y la transforman. Entre todas estas palabras sagradas, había una que destacaba por encima de las demás. Una palabra que tenía el poder específico de romper los bloqueos energéticos que impedían el flujo de la abundancia hacia una persona. Los rabinos la llamaban la llave del cielo, porque literalmente abría las compuertas celestiales para que la prosperidad material y espiritual descendiera sobre quien la pronunciaba con la intención correcta. Pero aquí viene lo impactante. Esta palabra no aparece en los textos públicos. No la vas a encontrar en las traducciones modernas de la Biblia. Fue deliberadamente omitida de los manuscritos que llegaron al pueblo común. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos de aquel entonces temían que si todos conocían este secreto, el orden social se desmoronaría. La abundancia dejaría de ser privilegio de unos pocos y se volvería accesible para todos. Imagínate vivir en una época donde la pobreza y la escasez eran vistas como castigos divinos, como señales de que Dios te había dado la espalda. Las personas cargaban con esa culpa, con esa vergüenza, creyendo que su situación económica era un reflejo de su valor espiritual. Y de repente aparece una palabra, una simple secuencia de sonidos, que podía cambiar todo eso. Una palabra que le decía al universo, a Dios, a la fuente infinita de toda creación, que estabas listo para recibir, que abrías tu canal energético para que la abundancia fluyera sin restricciones. ¿Te das cuenta del poder que esto representaba? No es solo una oración bonita o un pensamiento positivo, es tecnología espiritual pura, es la llave exacta que encaja en la cerradura cósmica de la prosperidad. Los rabinos que conocían esta palabra la guardaban como su tesoro más preciado, la transmitían oralmente, de maestro a discípulo, solo cuando el estudiante había demostrado estar preparado espiritualmente. No era cuestión de memorizar la palabra y repetirla como loro. No, el proceso era mucho más profundo. Primero, el discípulo tenía que pasar por una limpieza interior radical. Tenía que enfrentar sus propios demonios, sus creencias limitantes sobre el dinero, su programación mental heredada de generaciones de ancestros que vivieron en la escasez. Solo después de esta purificación, cuando el recipiente estaba limpio,
El maestro revelaba la palabra sagrada. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fascinante. La palabra en sí misma tiene varias capas de significado. En el nivel más superficial, significa algo así como apertura o expansión. Pero en los niveles más profundos, en la numerología cabalística, donde cada letra tiene un valor numérico y un significado oculto, la palabra literalmente significa el espacio vacío donde lo infinito puede manifestarse. Es la rendición total del ego. Es el reconocimiento de que tú, con tu personalidad limitada, con tus miedos y tus dudas, no eres quien atrae la abundancia. Tú simplemente te conviertes en el canal. Tú te vuelves transparente, como un tubo hueco, y permites que la energía divina de la prosperidad fluya a través de ti hacia el mundo material. Los antiguos rabinos entendían algo que la mayoría de la gente hoy en día no comprende. La abundancia no es algo que tú creas o manifiestas con tu fuerza de voluntad. La abundancia ya existe, es infinita, es la naturaleza misma del universo. Mira a tu alrededor. La naturaleza es abundante por defecto. Los árboles no se preocupan por producir suficientes hojas. Las estrellas no se angustian por brillar. Todo fluye en perfecta armonía. El único ser en toda la creación que experimenta escasez de forma crónica es el ser humano. Y eso es porque nosotros, con nuestra mente, con nuestros pensamientos y creencias, bloqueamos el flujo natural. Construimos represas mentales y emocionales que impiden que la abundancia llegue a nosotros. Entonces, ¿qué hace esta palabra hebrea mágica? Simple. Destruye esas represas, disuelve esos bloqueos, reestablece el flujo natural. Es como si toda tu vida hubieras estado intentando llenar un vaso con un grifo cerrado, esforzándote, trabajando duro, usando afirmaciones positivas, pero sin resultados significativos. Y de repente alguien te muestra dónde está la llave del grifo y cómo abrirla completamente. Ese es el poder de esta palabra. No es magia en el sentido de trucos o ilusiones. Es alineación perfecta con las leyes espirituales que gobiernan la manifestación material. Ahora sé lo que estás pensando. Quieres que te diga ya cuál es la palabra, ¿verdad? Pero aguanta tantito. Si te la digo ahora, sin prepararte adecuadamente, sin que entiendas el contexto completo, la vas a pronunciar como cualquier otra palabra y no va a pasar nada. O peor, la vas a usar desde un lugar de desesperación, de necesidad, de escasez mental, y eso va a reforzar exactamente lo que no quieres. Recuerda, el hebreo es un lenguaje de vibración. No es lo que dices, es el estado de conciencia desde el cual lo dices. Es la intención detrás del sonido. Es la frecuencia emocional que emites mientras pronuncias cada sílaba. Déjame contarte una historia real que ilustra perfectamente este punto. En el siglo XII, en una pequeña aldea judía de Europa del Este, vivía un rabino llamado Moshe. Era conocido en toda la región no por su riqueza material, porque vivía con lo justo, sino por su capacidad de ayudar a otros a salir de la pobreza extrema. Las personas venían de pueblos lejanos para consultarlo y él nunca cobraba nada. Simplemente los escuchaba con profunda compasión y luego les susurraba algo al oído, una sola palabra, y les daba instrucciones específicas de cuándo y cómo pronunciarla en privado. Los resultados eran asombrosos. Comerciantes que estaban al borde de la ruina veían cómo sus negocios revivían de la noche a la mañana. Familias que no tenían qué comer recibían ayuda inesperada de fuentes que nunca habrían imaginado. Campesinos cuyas cosechas habían fallado durante años, de repente tenían temporadas de abundancia increíble. Obviamente, esto llamó la atención de las autoridades religiosas más conservadoras. Lo acusaron de brujería, de usar poderes oscuros, de hacer pactos con fuerzas diabólicas.
el rabino Moshe fue llevado a juicio frente al consejo de ancianos de la comunidad judía, y ahí, frente a todos, tuvo que defender su práctica. Lo que dijo quedó registrado en documentos antiguos que aún se conservan. Él explicó que la palabra que usaba no era invención suya, sino que venía directamente de las enseñanzas secretas de la Cábala, específicamente del Sefer Yetzirah, el libro de la formación, uno de los textos más misteriosos y antiguos de la tradición judía. En ese libro se habla de las 32 sendas de sabiduría que Dios usó para crear el universo. Y entre esas sendas existe una combinación específica de letras que abre el portal de la abundancia infinita. El rabino Moshe fue absuelto eventualmente, porque no pudieron encontrar nada en sus enseñanzas que contradijera la Torá. Pero le prohibieron enseñar abiertamente esta palabra. Solo podía transmitirla en secreto a discípulos escogidos, y así fue como esta sabiduría se mantuvo oculta durante siglos, pasando de maestro a estudiante, siempre en las sombras, siempre protegida de quienes no estaban preparados para usarla con responsabilidad. Porque, y esto es crucial que lo entiendas, el poder siempre viene con responsabilidad. Cuando abres el flujo de la abundancia en tu vida, no es solo para que tú tengas más dinero o más cosas materiales. Es para que te conviertas en un canal de bendición para otros. La abundancia fluye a través de ti, no hacia ti, y se detiene ahí. Esta es una diferencia fundamental que la mayoría de la gente no entiende cuando habla de manifestación o ley de atracción. Piensan que es como pedir un deseo y esperar a que el universo les traiga lo que quieren en bandeja de plata. Pero la verdadera abundancia espiritual funciona de manera completamente diferente. Tú te conviertes en un río, no en un estanque. El agua fluye constantemente a través de ti. Llega, la usas para nutrirte, para crecer, para vivir con dignidad y libertad, pero nunca la acumulas por miedo a que se acabe. La dejas fluir hacia otros, sabiendo con absoluta certeza que siempre habrá más viniendo hacia ti. Esta es la conciencia desde la cual se debe pronunciar la palabra sagrada. Ahora sí, vamos a lo que viniste a buscar. Pero antes déjame explicarte algo sobre la pronunciación. El hebreo antiguo no es como el español. Las vocales no siempre se escribían, y la pronunciación exacta se perdió en parte cuando el hebreo dejó de ser una lengua hablada cotidianamente durante siglos. Sin embargo, los rabinos cabalistas mantuvieron la tradición oral viva. Ellos sabían que cada sonido producía una vibración específica en el cuerpo y en el campo energético que nos rodea. La palabra de la que estamos hablando se escribe en hebreo con 4 letras, Aleph, Bet, Resh, Kaf, y se pronuncia algo así como Abaraká. Pero no es simplemente decir Abaraká, y ya está. La forma en que pronuncias cada sílaba, el énfasis que pones, la intención que cargas en el sonido, todo eso determina si la palabra va a funcionar o no. La primera sílaba A debe pronunciarse desde el centro del pecho, desde el corazón. Es una A, abierta, profunda, que resuena en todo tu ser. Esta sílaba representa la apertura inicial, el primer movimiento de rendición. Estás diciendo, desde lo más profundo de tu ser, estoy abierto, estoy receptivo. La segunda sílaba, Ba, es más fuerte, más afirmativa. Sale desde tu centro de poder, desde tu plexo solar. Es la declaración de tu intención de recibir, no desde la necesidad, sino desde el reconocimiento de tu derecho divino a la abundancia. La tercera sílaba, Ra, es luminosa. Se pronuncia llevando la lengua hacia el paladar, creando una vibración en la cabeza. Esta es la sílaba de la iluminación, de la claridad mental, del entendimiento de que la abundancia es tu estado natural. Y finalmente Ka se pronuncia con un suspiro, dejando ir, liberando. Es la rendición final, el soltar el control y permitir que el universo trabaje a tu favor.
Entonces, la palabra completa se pronuncia A-ba-ra-ka, con cada sílaba claramente definida, con pausas pequeñas entre ellas, permitiendo que la vibración de cada sonido se asiente en tu cuerpo antes de pasar a la siguiente. Y aquí viene lo importante. Esta palabra debe pronunciarse en momentos específicos para que tenga su máximo poder. No es algo que puedas estar repitiendo todo el día como un mantra cualquiera. Los antiguos rabinos descubrieron que hay ventanas de tiempo, portales energéticos, donde la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual es más fuerte, donde las oraciones y las palabras de poder tienen un impacto amplificado. El momento más poderoso para pronunciar Abaraka es justo antes del amanecer, en esa hora mágica que los místicos llaman la hora de Brahma en la tradición hindú o la hora del lobo en otras culturas. Es cuando la oscuridad todavía reina, pero ya se puede sentir la luz del nuevo día acercándose. Tu mente está en un estado especial en ese momento. Acabas de salir del sueño. Estás en un estado entre mundos, entre el inconsciente y el consciente. Tu ego todavía no se ha activado completamente con todas sus preocupaciones y distracciones. Es el momento perfecto para plantar semillas en el jardín de tu subconsciente. Te levantas, te lavas la cara con agua fría para despertar tu cuerpo, pero manteniendo tu mente en ese estado meditativo. Te sientas en un lugar tranquilo donde no te vayan a interrumpir. Cierras los ojos y respiras profundamente varias veces, llevando tu atención al centro de tu pecho, a tu corazón. Y aquí es donde entra una práctica específica que los rabinos enseñaban. Antes de pronunciar la palabra sagrada, tienes que hacer lo que ellos llamaban el vaciamiento. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que liberar de tu mente y de tu corazón todas las preocupaciones, todos los miedos, todas las historias que te cuentas sobre por qué no mereces abundancia o por qué es difícil conseguirla. Visualizas todas esas energías densas como si fueran un líquido oscuro que sale de tu cuerpo con cada exhalación. Lo sueltas, lo entregas. No tienes que analizarlo ni procesarlo, simplemente lo reconoces y lo dejas ir. Haces esto durante varios minutos hasta que sientas que tu ser interior está limpio, vacío, como un recipiente nuevo esperando ser llenado. Solo entonces, desde ese estado de vacío sagrado, pronuncias la palabra Abaraka. La dices una vez, con toda tu presencia, con toda tu atención, sintiendo cómo cada sílaba crea ondas de vibración que se expanden desde tu centro hacia todo tu campo energético y luego hacia el universo. No la repites múltiples veces. Una vez es suficiente si la dices correctamente, después te quedas en silencio, simplemente sintiendo. Puede que percibas calor en tu cuerpo, puede que sientas un cosquilleo en las manos o en la cabeza. Puede que no sientas nada físico, pero tengas una sensación de paz profunda. Todas estas son señales de que la palabra está haciendo su trabajo en niveles que tu mente consciente no puede detectar. Ahora, los rabinos también enseñaban que esta práctica debe hacerse durante 40 días consecutivos. El número 40 es sagrado en la tradición hebrea. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. Los israelitas vagaron 40 años por el desierto. Jesús ayunó 40 días en el desierto. El 40 representa un ciclo completo de transformación, de muerte de lo viejo y nacimiento de lo nuevo. Durante estos 40 días, algo profundo sucede en tu psique. No es solo que estás repitiendo una palabra mágica, estás reprogramando completamente tu relación con la abundancia. Estás deshaciendo años, tal vez décadas, tal vez generaciones de programación de escasez. Y estás instalando un nuevo sistema operativo basado en la conciencia de abundancia infinita. Durante estos 40 días van a pasar cosas, algunas maravillosas, otras incómodas. Es importante que estés preparado para ambas.
Del lado maravilloso vas a empezar a notar sincronicidades. Vas a estar pensando en algo que necesitas y de repente alguien te va a ofrecer exactamente eso. Vas a encontrar dinero inesperado, no necesariamente grandes cantidades al principio, pero sí señales claras de que algo está cambiando en tu campo energético. Oportunidades que antes no veías van a aparecer de la nada. Personas que pueden ayudarte en tu camino van a cruzarse contigo en momentos perfectos. Estas son confirmaciones del universo de que tu práctica está funcionando, de que el flujo se está abriendo. Pero también, y esto es lo que muchos maestros no te dicen, van a surgir resistencias internas. Tu ego, tu programación vieja, va a luchar por sobrevivir. Puede que en ciertos días te sientas más ansioso o temeroso que de costumbre. Puede que viejos traumas relacionados con el dinero o con sentirte indigno salgan a la superficie. Esto no es algo malo. Al contrario, es señal de que la limpieza profunda está ocurriendo. Es como cuando limpias una casa que estuvo abandonada por años. Al principio todo se ve peor porque estás removiendo la suciedad acumulada. Pero si perseveras, si mantienes tu práctica sin importar qué, vas a atravesar esas capas densas y vas a llegar a un espacio de claridad y libertad que ni siquiera sabías que existía. Los rabinos advertían específicamente sobre 2 errores comunes que las personas cometen al usar palabras de poder como abaraká. El primer error es usarla desde la desesperación. Si estás en una situación económica terrible y pronuncias la palabra con la energía de por favor, necesito que esto funcione porque estoy al borde del precipicio, lo que estás haciendo es reforzar la energía de escasez y necesidad. La palabra no va a funcionar así. De hecho, puede incluso empeorar las cosas temporalmente, porque estás poniendo más atención y más energía emocional en aquello que no quieres. El segundo error es usarla desde la avaricia, desde el quiero más para mí y solo para mí. Esta mentalidad acaparadora también bloquea el flujo. La abundancia universal es generosa por naturaleza. Si tú intentas atraparla y controlarla solo para tu beneficio egoísta, se va a escabullir de entre tus dedos. Entonces, ¿cuál es el estado mental y emocional correcto? Es un estado de confianza serena. Es saber no solo creer, sino saber en lo más profundo de tu ser, que el universo es abundante, que hay suficiente para todos, que tú eres un hijo del infinito y por lo tanto tienes acceso natural a todos los recursos que necesitas para cumplir tu propósito en esta vida. Cuando pronuncias abaraká desde este lugar, no estás pidiendo, no estás rogando, simplemente estás recordándole a tu sistema, a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma, cuál es su verdadera naturaleza. Estás quitando las capas de ilusión que te hacían creer que estabas separado de la fuente de toda provisión. Hay otro aspecto fascinante de esta palabra que los estudios cabalísticos revelan. Cada letra hebrea, como mencioné antes, tiene un valor numérico. Cuando sumas los valores de las letras en abaraká, el total te da un número que en numerología cabalística representa la idea de completitud divina. No voy a entrar en todos los detalles técnicos, porque esto se podría volver demasiado complejo. Pero lo importante es que la palabra en sí misma es matemáticamente perfecta. No es casualidad. Los antiguos sabios que descubrieron o tal vez recibieron esta palabra por revelación directa sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban usando la ciencia sagrada de la vibración y el número para crear una herramienta espiritual precisa y efectiva. Ahora quiero hablarte de algo que puede cambiar totalmente tu experiencia con esta práctica. Los rabinos enseñaban que la palabra abaraká funciona mucho mejor cuando la combinas con una práctica de dar. Sé que puede sonar contradictorio.
Estás buscando abrir el flujo de abundancia hacia ti, y te digo que des. Pero aquí es donde la mayoría de la gente no entiende cómo funciona realmente la energía. Dar, cuando se hace correctamente, no es perder, es sembrar. Es crear un vacío que el universo se apresura a llenar. Es demostrar tu confianza en que hay más de donde vino eso. Cada vez que das, especialmente cuando das algo que es un poco incómodo para ti, algo que te cuesta un poquito, estás enviando un mensaje poderosísimo a tu subconsciente y al campo universal. Estás diciendo, yo confío, yo sé que hay abundancia, no necesito aferrarme con miedo a lo poco que tengo. Entonces, la práctica completa se vería así. Cada mañana, antes del amanecer, haces tu ritual de pronunciar Abaraka y durante el día buscas al menos una oportunidad de dar algo. Puede ser dinero, aunque sea una cantidad pequeña, a alguien que lo necesite más que tú. Puede ser tu tiempo, tu atención, tu conocimiento, tu ayuda. Puede ser comida, ropa, una sonrisa genuina a alguien que se ve triste. No importa tanto que des, sino la energía con la que lo haces. Das con alegría, con libertad, sin esperar nada a cambio, sin llevar cuenta. Y lo que vas a descubrir es mágico. Mientras más das desde este lugar de confianza y abundancia, más recibes. No siempre de la persona a quien le diste. A veces viene de direcciones totalmente inesperadas. Pero viene, siempre viene. Es una ley espiritual tan confiable como la ley de gravedad. Los 40 días de práctica van a transformarte. No solo tu situación financiera externa, aunque eso también muy probablemente va a mejorar, sino algo mucho más profundo. Tu identidad misma va a cambiar. Vas a dejar de identificarte como una persona pobre, como una persona que lucha, como una persona a quien la vida le ha sido injusta. Vas a empezar a reconocerte como lo que realmente eres, un ser espiritual infinito, teniendo una experiencia humana temporal, con acceso ilimitado a todos los recursos del universo. Esta transformación de identidad es lo que hace que los cambios externos sean permanentes, porque ya no estás intentando atraer abundancia a tu vida. Tú eres abundancia. La abundancia fluye desde ti hacia el mundo. Hay una historia del Talmud que ilustra perfectamente este principio. Un hombre muy pobre se acercó a un rabino y le preguntó, ¿por qué Dios no me da abundancia si yo soy una buena persona, si rezo, si sigo los mandamientos? El rabino lo miró con compasión y le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que diste algo a alguien más necesitado que tú? El hombre respondió confundido, pero rabino, yo no tengo nada para dar, soy pobre. Y ahí está exactamente el problema, dijo el rabino. Tú crees que primero tienes que recibir para poder dar, pero la ley espiritual funciona al revés. Primero tienes que dar, aunque sea algo pequeño, para crear el espacio para recibir. El hombre se fue pensativo. Al día siguiente, a pesar de que apenas tenía comida para él y su familia, cuando vio a un mendigo en la calle, le dio la mitad de su pan. Esa misma tarde, un antiguo conocido que le debía dinero desde hacía años apareció de la nada y le pagó su deuda completa. Así es como funciona el universo. Ahora hay ciertos momentos del año que son especialmente propicios para comenzar esta práctica de 40 días con Abaraka. En la tradición judía hay festividades sagradas que marcan aperturas especiales en el calendario cósmico. El inicio del mes hebreo de Nisán, que coincide con la primavera, es uno de esos momentos. Es cuando la naturaleza renace, cuando todo el mundo natural entra en modo de expansión y crecimiento. Sincronizar tu práctica con estos ciclos naturales le da un impulso adicional. También, el inicio del año judío, Rosh Hashanah, es un momento poderoso para nuevos comienzos. Pero honestamente, el mejor momento para comenzar es ahora, en este instante.
porque cada amanecer es una oportunidad de renacer, de elegir diferente, de alinearte con las fuerzas de abundancia y prosperidad que siempre están disponibles. Quiero compartir contigo algunos testimonios de personas que han usado esta práctica. Conozco a una mujer en la Ciudad de México que estaba a punto de perder su casa. Llevaba meses sin poder pagar la hipoteca y el banco ya había iniciado los trámites de desalojo. Alguien le contó sobre Abaracá y aunque al principio era escéptica, estaba tan desesperada que decidió intentarlo. Durante 40 días, sin fallar ni uno solo, se levantaba antes del amanecer y pronunciaba la palabra con toda la fe que podía reunir. Al mismo tiempo, a pesar de su situación terrible, se comprometió a dar algo cada día. Un día ayudaba a una vecina anciana con sus compras. Otro día compraba comida para un perro callejero. Otro día le daba un consejo profesional gratuito a una conocida que lo necesitaba. Pequeñas cosas, pero hechas consistentemente con amor. En el día 23 de su práctica, recibió una llamada completamente inesperada. Una empresa para la cual había trabajado años atrás la contactó porque necesitaban urgentemente sus servicios para un proyecto grande. El pago era exactamente suficiente para ponerse al corriente con su hipoteca y tener un colchón financiero para varios meses. ¿Coincidencia? Ella no lo cree así, y yo tampoco. He visto demasiados casos similares para descartarlos como mera casualidad. Cuando alineas tu energía con las leyes universales de abundancia, cuando usas herramientas ancestrales probadas durante milenios, cuando mantienes la disciplina y la fe, los resultados llegan. No siempre de la manera que esperas, no siempre en el momento exacto que quisieras, pero llegan. Otro testimonio. Un joven estudiante que apenas podía pagar sus estudios. Trabajaba de día y estudiaba de noche, siempre al borde del colapso, siempre con estrés terrible por el dinero. Empezó a usar Abaracá cada mañana. Al principio no pasaba nada dramático, pero empezó a notar que su relación con el dinero cambiaba. Ya no se sentía tan angustiado. Comenzó a confiar más, y entonces las oportunidades empezaron a aparecer. Un profesor le ofreció un trabajo como asistente de investigación pagado. Un pariente lejano, que ni siquiera conocía bien, le dejó una herencia modesta pero significativa. Una beca para la que había aplicado hacía meses y que había olvidado le fue otorgada. En el transcurso de 3 meses, su situación económica se transformó completamente. Y lo más importante, su mentalidad se transformó. Ya no vivía en modo de supervivencia, vivía en modo de prosperidad. Ahora, es importante que entiendas algo. Abaracá no es una varita mágica que va a hacer que llueva dinero del cielo sin que tú hagas nada. No funciona así. Lo que hace es abrir tu percepción a las oportunidades que siempre han estado ahí, pero que no podías ver porque tenías bloqueos energéticos y mentales. Te da la claridad para tomar mejores decisiones. Te conecta con las personas correctas en el momento correcto. Te pone en el flujo de sincronicidad donde las cosas se alinean de manera casi milagrosa. Pero tú todavía tienes que actuar. Tienes que estar dispuesto a moverte cuando la oportunidad toque a tu puerta. Tienes que estar atento a las señales. Tienes que tener el coraje de dar el paso cuando intuyes que es el momento correcto. Hay otro aspecto de esta práctica que quiero que conozcas. Los rabinos cabalistas enseñaban que Abaracá no solo abre el flujo de abundancia material, también abre el flujo de abundancia en todas las áreas de tu vida. Abundancia de salud, abundancia de amor, abundancia de creatividad, abundancia de paz interior, abundancia de relaciones significativas. Porque en el fondo, toda abundancia viene de la misma fuente. Es la energía de vida fluyendo libremente. Cuando quitas los bloqueos en un área, todo tu sistema se beneficia.
Así que no te sorprendas si, además de mejorar tu situación financiera, también empiezas a sentirte más saludable, más amado, más inspirado, más conectado con tu propósito. Una cosa que los maestros antiguos enfatizaban mucho es la importancia de la gratitud en este proceso. Cada noche, antes de dormir, después de tu día completo de vivir en conciencia de abundancia, toma unos minutos para agradecer. Agradece por las bendiciones obvias de ese día. Agradece por las bendiciones disfrazadas, esas cosas que parecieron negativas, pero que probablemente contenían una lección importante. Agradece por anticipado las bendiciones que todavía no han llegado, pero que sabes que están en camino porque has plantado las semillas correctas. La gratitud es como fertilizante para las semillas de abundancia que estás plantando con tu práctica matutina de Abaracá. Acelera el crecimiento, multiplica los resultados. Y aquí hay algo crucial que tienes que saber. Durante los 40 días de práctica, mantén esto en privado. No andes contándole a todo el mundo lo que estás haciendo. Hay una razón espiritual profunda para esto. Cuando compartes tus prácticas sagradas antes de que hayan dado fruto, estás dispersando la energía. Estás abriendo tu campo a las dudas y el escepticismo de otros. Estás invitando opiniones externas que pueden sembrar semillas de duda en tu mente. Los rabinos llamaban a esto guardar el misterio. Tus prácticas espirituales más profundas y poderosas deben ser como un jardín secreto donde cultivas tus tesoros más preciados. Solo después de que la transformación sea evidente, después de que los frutos sean innegables, entonces puedes compartir tu experiencia para inspirar a otros. También quiero advertirte sobre algo. Va a haber momentos durante los 40 días en los que tu fe va a ser probada. Van a haber días en los que parecerá que nada está cambiando, que todo fue una ilusión, que esta palabra no tiene ningún poder. Estos son los momentos más importantes. Estos son los momentos que separan a quienes realmente transforman su vida de quienes solo juegan con ideas espirituales. En esos momentos de duda, regresa a tu práctica con aún más devoción. Confía en el proceso, aunque no veas resultados inmediatos. Recuerda que estás deshaciendo programación de toda una vida, o incluso de varias generaciones. Eso no sucede de la noche a la mañana, pero sucede. Si perseveras, sucede. Los 40 días son solo el comienzo. Después de completar el primer ciclo, muchas personas sienten que quieren continuar con la práctica, y eso es perfectamente válido. Puedes hacer Abaracá parte de tu rutina matutina permanente, pero ya no desde un lugar de necesidad o de buscar resultados específicos, sino simplemente como un modo de mantenerte alineado con tu verdadera naturaleza abundante. Es como lavarse los dientes. No lo haces solo cuando tienes una cita importante. Lo haces todos los días como parte de tu higiene básica. De la misma manera, Abaracá puede convertirse en parte de tu higiene energética diaria. Una última cosa que quiero compartir contigo es sobre la pronunciación de la palabra en voz alta versus mentalmente. Los rabinos decían que idealmente debe pronunciarse en voz alta porque el sonido físico crea ondas de vibración en el aire que tienen un efecto en el campo cuántico. Sin embargo, entendían que hay situaciones donde no es práctico o posible hablar en voz alta. Si vives con otras personas que se despertarían, o si por cualquier razón no puedes hacerlo en voz alta, puedes pronunciarla mentalmente, pero con la misma intención y atención completa. Lo importante es que lo hagas con total presencia, que no sea algo automático o mecánico. Cada vez que pronuncias Abaracá, ya sea en voz alta o mentalmente, debe ser con toda tu conciencia enfocada en ese acto sagrado. Entonces, para resumir todo lo que hemos explorado en esta revelación milenaria,
La palabra Abaracá es una llave espiritual que abre el flujo de la abundancia universal. Fue guardada en secreto durante siglos porque su poder es inmenso y solo debía usarse por quienes estuvieran preparados espiritualmente. Para usarla correctamente, debes pronunciarla antes del amanecer durante 40 días consecutivos, después de un proceso de vaciamiento interior. Debe combinarse con una práctica diaria de dar, creando así un circuito de energía donde recibes y compartes en flujo constante. Debe hacerse en privado, sin compartir tu práctica con otros hasta después de completar el ciclo completo. Y debe hacerse desde un estado de confianza y fe, no desde desesperación o avaricia. Los resultados de esta práctica van más allá de lo financiero, transforman tu identidad completa y tu relación con la vida. Te conviertes en un ser que vive en conciencia de abundancia, que sabe que el universo es generoso y que siempre hay suficiente para todos. Esta transformación interior se refleja naturalmente en tu realidad externa, atrayendo oportunidades, recursos, personas y circunstancias que apoyan tu prosperidad en todos los niveles. Pero recuerda, el poder no está solo en la palabra. El poder está en tu compromiso con el proceso, en tu disposición a transformarte de adentro hacia afuera, en tu coraje para soltar las viejas historias de escasez y abrazar una nueva narrativa de abundancia infinita. Este conocimiento que acabo de compartir contigo ha estado oculto durante siglos, pasando de maestro a discípulo en las escuelas cabalísticas más profundas. Hoy has recibido una llave que puede cambiar tu vida para siempre, pero una llave sin acción no abre ninguna puerta. Así que la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a guardar como una curiosidad interesante y seguir viviendo como siempre? ¿O vas a tomar la decisión de comprometerte con los 40 días de levantarte antes del amanecer, aunque sea incómodo? De pronunciar Abaracá con toda tu fe y devoción, de dar, aunque sea difícil de confiar, aunque todo parezca indicar lo contrario? La elección es tuya. El universo te ha traído hasta este momento, te ha revelado este secreto ancestral. Ahora te toca a ti honrar ese regalo con tu acción, que Abaracá abra las compuertas celestiales de abundancia en tu vida. Que disuelva todos los bloqueos que te han mantenido en la escasez, que te recuerde tu verdadera naturaleza como hijo del infinito, con acceso ilimitado a todos los recursos del universo, y que transforme no solo tu situación externa, sino tu ser completo, convirtiéndote en un canal de bendición y prosperidad para todos los que te rodean. Este es tu momento, esta es tu oportunidad, no la desperdicies.